Democracia AM, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. Son las 9. A ver, son las 9 en punto de la mañana, 9 de la mañana en punto, sí. Muchas gracias por la generosa presencia, economista Eduardo Valencia. ¿Cómo le pareció a usted, o cómo le ha venido pareciendo el discurso económico no expresado por los, salvo alguna excepción, que han contestado en algún tema excepcional, digamos, la mayor cantidad de los candidatos a la presidencia de la República? Tengo yo la impresión de que no están como preparados para responder a una crisis de la profundidad y complejidad que este momento necesitamos seguramente un largo proceso, un difícil proceso hasta de investigación y creatividad para poder dar solución a una economía que queda, señor economista Eduardo Valencia, en una situación terrible, dantesca diría yo. Le engañan con un discurso facilista los que han provocado esta debacle. El señor presidente dice a menudo, pero si yo me quedaría esto, yo lo podría solucionar, pero tengo obligaciones en el exterior, mi familia, mis suegros, en fin. No ha sido fácil que digamos, que más bien huye de las dificultades este momento el señor presidente, y además porque el pueblo ecuatoriano no le confiaría una vez más. Le está devolviendo confianza al partido, pero a través de otro personaje, como es el ingeniero Moreno, que igualmente no nos ha dado pues comprobadas demostraciones de que sabe de economía y va a poder canalizar acciones que recobren nuestra economía en mucho tiempo y con unos sacrificios terribles de la población. Yo por lo menos tengo esos conceptos que los expreso con frontalidad, sin ánimo de provocar mal a nadie, pero sí beneficios de esclarecimiento a mi país. Usted, economista, ¿cómo aludiría y enjuiciaría la necesidad de que el pueblo ecuatoriano escoja adecuadamente a quien cumpla con las normas elementales del conocimiento económico para una crisis fundamentalmente social y económica? Porque es lo que nos está pasando. Bienvenido y muchas gracias. Segunda parte del economista Eduardo Valencia. Tenga la bondad, economista. Muchísimas gracias, mi estimado Gonzalo. Es un gusto estar nuevamente aquí, casi enseguida, luego de un pequeño fin de semana. Y yo veo también con gran preocupación lo que está pasando. Veo nubarrones en el cielo, veo graves problemas que se vienen. Y yo, obviamente, desde hace tiempos creo que debimos haber sacado del centro del debate al actual mandatario. No sé por qué casi todas las agrupaciones políticas siguen teniéndolo a él como centro del debate, y lo que él diga se reacciona, se dice tal o cual cosa, al punto en que el día sábado pasado, por ejemplo, se atrevió el señor Correa a decir que en su gobierno prácticamente no ha habido ningún acto de corrupción, que solamente ha habido esta cosita del señor Bravo, pero como él no es parte de su movimiento político, entonces no ha habido corrupción en su gobierno. La inferencia obvia es que el hombre se atreve a decir eso ante la faz de la gente pobre sobre todo, que es la principal damnificada de la gestión equivocada
del gobierno en lo económico, pero sobre todo por los actos de corrupción que cada vez se develan más a fondo todos los días. Esa es la gente que debería saber, debería estar enterada de cuál es la profundidad del problema que le agobia en este rato y por qué digo que es damnificada. Lo voy a repetir nuevamente las veces que sea necesaria, porque creo que más de 15 millones de personas en el país son damnificados, pero como no le han hecho entender el tema y no saben las perspectivas, la gente todavía, una buena parte de la gente todavía cree que puede votar por su sucesor, por un nuevo Maduro, con un apellido ecuatoriano que venga a seguir dirigiendo el país. Obviamente implica que nadie de los grupos políticos más importantes ha denunciado los actos de corrupción. Nadie le ha enfrentado, señor, usted ha hecho esto, yo voy a meter preso a los responsables en el más alto nivel de la jerarquía del país. Aquí están todos los actos de corrupción que se conoce por la prensa, porque la prensa ha sido gran... ¿Cuáles son los actos que podrían los señores candidatos aflorar, digamos, decirle a la gente para que los recuerde, por lo menos? Correcto. Empecemos por lo de los helicópteros DRUV, cuyo responsable directo en lo civil, en lo penal, es el señor exministro de Finanzas, de Defensa, señor Javier Ponce. ¿Por qué digo lo penal? Ahí hubo 4 muertos. Cuando hay una persona que ha fallecido, hay diversas clases de responsabilidades. No estoy diciendo que directamente él hizo que un piloto se caiga, no es así. Pero hay responsabilidades indirectas, hay actos por ejecución o por omisión, o porque por un contrato que caen en el campo penal. Que se sabía de antemano, porque el general Gabela denunció que no eran apropiados para las necesidades del país, con fallas graves técnicas porque eran para otra realidad, no para la altura, una serie de cosas que están ahí. Evidentemente causaron la muerte. Ahí hay responsabilidades penales, por favor. Yo no soy un penalista ni estoy acusando por algún hecho concreto determinado, pero lo que dice la prensa ha sido clarísimo. Ahí hubo un ex general de la FAE, pero por favor, ¿qué es esto? Si hubiera sido un sargentito cualquiera, se merecía que se investigue por qué ese sargentito fue asesinado. Aquí hubo peritos contratados en el exterior, concretamente en Argentina, me parece que dijeron que ahí hubo responsabilidades entre los contratos y de los fallecimientos que ocurrieron, y evidentemente hubo responsabilidades penales porque en el asesinato del general Gabela hubo personas que de alguna manera directa o indirectamente intervinieron, lo persiguieron, opinaron, en fin. La señora acaba de decir... En la comisión que preside el gobierno, una de las importantes figuras del gobierno prácticamente exculpan a los autores de esta mala contratación y compra. Es que esto es lo insólito. Voy a leer una cuestión que me parece importante, si me permite usted. Pero usted me dijo cuáles son los helicópteros DRUV. Es una cosa que el próximo presidente de la República tendrá que inmediatamente, en sus primeros actos... ¿Cuáles más? ¿Qué otros casos? El escándalo de la refinería Los Aromos. Ya vamos perdiendo entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Ya van a meter 13.000, 17.000 millones más. Ahí hay un claro lleve en potencia. Ahí hay unas intenciones protervas en ese contrato que no sirve para nada. Ya he dicho aquí nombres de personas que... al ministro que contrató esa obra. Todas esas cosas hay que investigar. ¿Dónde están los candidatos que digan, señor, yo voy a investigar el tema de los aromos y voy a meter a la cárcel a los responsables que están en el más alto nivel del gobierno? ¿Dónde están los candidatos que hayan dicho algo? Es que eso hay que reclamarle a Moreno, pues. Pero por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo, como usted me preguntó los candidatos, todavía no le menciona a Moreno porque todavía no es candidato. Esperemos a ver si lo es, porque habrá que mostrarle ni bien llegue. Seguridad. ¿Qué pasó con la refinería de Esmeraldas, que supuestamente estaba previsto que cueste 187 millones de dólares y termina costando 2.200 millones, según ha dicho la prensa? 900% de sobreprecio para que produzcan la misma cantidad, procesen la misma cantidad de derivados del petróleo, la misma que se fue construida en la época de la dictadura militar, y con el mismo nivel de contaminación de cuando ya estaba obsoleta. Gastarse 2.200 millones para que produzcan productos contaminantes para la sociedad ecuatoriana y que va a producir lo mismo y no hay economías de escala, es un atentado a la técnica, a la eficiencia y obviamente a la moralidad pública.
¿Dónde están los candidatos que han dicho yo le voy a meter preso a este señor de por aquí o de por acá y voy a averiguar quiénes eran los fiscalizadores, que era una empresa extranjera, regentada por un extranjero que dejaba pasar todo y le Más pagaron? bien el general Moncayo dice no hay que hacer escándalo de todo esto. No, cuidado, no, un momentito, me peino. Estas cosas, estas cosas son un grave daño, son actos de lesa patria. La palabra lesa significa daño a la sociedad. Estas cosas, con esa cantidad de dinero se pudo haber hecho muchísimas escuelas, muchísimo más hospitales, muchísimo más carreteras. Yo ya dije que... Candidatos que no van a fiscalizar una tragedia para el país, pues no. Esto es, o sea, en una época en donde... Yo no he visto con la suficiente entereza para afrontar el tema de la corrupción. Ya va a escucharme lo que voy a decir luego. No he visto, y por tanto me preocupa, pues, porque la gente está esperando esto. Voy a citar una frase de Monseñor Alberto Luna Tovar, que era un gran amigo personal. Alguna vez yo lo entrevisté cuando todavía estaba en la Universidad Católica, y él hablaba de lo que estaba pasando en esa época, hace muchos años, 20 años quizás. Fernando Collor de Mello, el presidente de Brasil, y la gente pobre salió a las calles a protestar contra la corrupción de Fernando Collor de Mello. Era la gente pobre, autoconvocada, viendo las trafacías de él, salía a las calles a pedir que lo voten al tipo. Qué escándalo, ni qué vaina, que lo voten al tipo por responsable. Y me decía él, aquí fíjese que no están las élites. Aquí porque generalmente hay arreglos entre las élites. Es el pueblo indignado porque no hay nada que le duela más al pueblo. Frase de Monseñor Alberto Luna Tovar. Nada que le moleste más. Puede vivir hasta sin pan o sin suficiente pan, pero no aceptar la corrupción de ningún gobierno. El pueblo le votará y el pueblo fue el que le votó a Fernando Collor de Mello. Por ejemplo, déjeme que le lea una cita de un historiador alemán que se llama Karl Mannheim, que se llama Diagnóstico de nuestro tiempo. Él escribe sobre cómo los gobiernos autoritarios normalmente tratan de dividir a la población, dividen a los gremios, dividen a las organizaciones, rompen las organizaciones para atomizar a los individuos. Un individuo solo ya no puede contrarrestar las trofacías de los gobiernos de turno. Y él lo que dice es que el ministro de Justicia de esa época decía que hasta antes del Führer en Alemania, todo el mundo sabía lo que es justo o injusto. Pero desde que accedió al poder el Führer, ahora la justicia o la injusticia era lo que determinaba el Führer. Cualquier coincidencia con nuestro país, ¿es eso una coincidencia? ¿O es el leitmotiv, o es la concepción de todo dictador, de toda persona que llega al poder y que se obnubila con él mismo y obviamente cambia la justicia, cambia la ética, cambia las reglas de la moral, cambia las leyes públicas, determinan que la corrupción puede nomás ser abierta siempre y cuando sea hecho por un actor del régimen? Dígame si es verdad la sociedad que nos escucha. ¿Cómo es posible que Correa diga que en su gobierno no haya habido actos de corrupción cuando él es el mentor, el ejecutor de una política pública durante los 10 años de su gobierno de haberse pasado por alto los concursos para las inversiones públicas, las licitaciones, para que sean los candidatos, las empresas más aptas, las mejores económicamente y las de mejores prácticas morales, las que ganen los concursos? Él fue el inventor. El dedo. Todo fue a dedo. Por ahí creo que puede haber habido alguna licitación, algún contratito pequeño para decir que no todo, pero todos sabemos que todo fue a dedo. Decretaba leyes de emergencia, todo era emergencia. La Constitución dice que emergencia solo hay cuando hay un desastre natural, cuando hay una conmoción social o cuando hay un estado bélico. ¿Nunca cree usted que el señor presidente ha sancionado a uno de los que, entre comillas, le han hecho quedar mal? ¿A quién? Yo no he escuchado a nadie. Todos los que están involucrados en estos temas han sido protegidos por Correa, por el gran Führer que tiene el Ecuador, que nadie se escandaliza. Alguien me dijo, economista, ¿qué significa Führer? Me fui el otro día a Ambato y una señora se me acercó, me dice, ¿qué quiso decir con Führer? ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué es? No se escandalice, señora, la palabra Führer es jefe.
Esa es la traducción del alemán al español, jefe. El de aquí quiere ser comandante, jefe, generalísimo, o sea, un nivel todavía mucho más alto que el de simple Führer. Pero bueno, lo que digo yo es, hacen sus cosas y sale por ahí el secretario jurídico y dice, no. Aquí ha habido un error de buena fe. Lo que yo he dicho, el lleve de buena fe. Porque hay unos sobreprecios, hay intervenciones en los notarios que hicieron Pero los no han contratos. sido de malos. Pues. No. La corrupción es de buena fe. Si lo hacen ellos, el Führer dice que eso es bueno. Si lo hacen nosotros, eso es lo malo. ¿Quién determina la moral pública? El Führer. Es la transgresión de todo lo que más de 2000 años de historia hicieron los griegos, de determinar una moral objetiva, una ética objetiva, universal, aplicable a todo el mundo, respetada por los ciudadanos y sobre todo por los gobernantes. Déjeme que le diga cómo en la historia muchas veces los pueblos se olvidan de esto que es importantísimo. En la época de los griegos había un estadista, un general, que era un militar que se llamaba Aristides, o Arístides, como quieran llamarlo. Plutarco, el gran historiador, menciona que Arístides era un tipo honrado, era un tipo justo, que inclusive en la guerra de Maratón le cedió la conducción de las tropas a Temístocles porque creía que era un mejor general más capacitado para ganar la guerra a nombre de Grecia. Pero este era un hombre que en la práctica, cuando ejerció funciones, porque realmente gobernó durante tiempos parte de ese imperio, Arístides era un hombre justo. Pero este hombre justo le perseguía a todo el mundo y había gente que se salía de las reuniones porque decía que no le gusta a alguien que se llame justo. No es que él se llamó, le llamaban justo. Y obviamente las envidias empezaron y lo terminaron botando del país al ostracismo, le sacaron de la patria. Y entonces Indro Montanelli, que es un historiador que comenta este pasaje de la historia de Plutarco, de lo que era la Grecia antigua, dice, es que los pueblos sí respetan y hasta admiran a los justos, pero aman a los bribones. Yo suelto estas cosas porque primeramente en la historia ha habido casos de esta naturaleza, hasta en la sociedad griega y en el Ecuador. ¿No es verdad que todavía hay gente que después de ver los actos de corrupción, todavía aman y los van a traer en olor de multitudes al poder, o al menos pretenderán eso, si es que no reaccionamos? ¿Quiénes somos los corresponsables de que esto pueda seguir sucediendo? Los que se quedan callados, los que pretenden ir al gobierno y que no dicen las verdades que deberían decir. Por eso dije, aquí mismo, y si no me equivoco, en un canal de televisión, que lo que veo yo es que en las candidaturas todavía no es correcto decir que ya han mandado sus mensajes, a lo mejor enseguida empiezan, pero hasta ahora lo que veo es que las candidaturas son inodoras, incoloras e insípidas, es decir, aguadas. Y economista, ¿por qué es que no hay una Contraloría o un organismo de control que alguna vez nos mencione el monto de lo robado? ¿Cuánto cuesta la corrupción en nuestro país? Linda pregunta, pero antes de eso déjeme decir una cosa porque me da miedo olvidarme, el otro día ya me olvidé. Solo quiero decir algo complementario y enseguida paso a hablar de la Contraloría. Vale. Juan Montalvo, que es el gran intérprete de las valoraciones sociales de este país antes y ahora porque sigue vigente, tiene una frase que dice, hablo con los tiranos, cualesquiera que sean. Escúchenme las amas de casa, los estudiantes, los jóvenes, los profesionales, los políticos. Hablo con los tiranos, dice Juan Montalvo, cualesquiera que sean. No es tirano solamente el que derrama sangre. Dicen que en este gobierno no ha habido derrame de sangre. Hay periodistas que creen que sí. No es tirano solamente el que derrama sangre, destierra ciudadanos, impone desmedidas contribuciones, léase, impuestos sobre los habitantes. Dice Juan Montalvo, es también el que sofoca la palabra, impide y persigue la asociación. Lo acabo de mencionar. Los principales movimientos sociales han sido perseguidos por este gobierno. Juan Montalvo los defiende implícitamente. Impide y persigue la asociación. Es también el que condena al aislamiento a los asociados, sumerge el espíritu en un pozo de tinieblas. Dice Juan Montalvo, este es el verdadero tirano, el tirano horrible. El tirano, el Führer horrible.
Aquí yo elaboré hace un minutito cómo se ha perseguido a todos los dirigentes sociales, cómo se ha tratado de que los sindicatos ya no existan, que los gremios, que las fundaciones, que las radioemisoras y toda la nota. Todo este tipo de cosas, pero también la palabra esperanzadora. ¿Y qué comenta usted de la impunidad? A eso voy, exacto. Pero dice, la tiranía también se acaba. Sí, la tiranía también tiene su término. Y a veces, dice Juan Montalvo, suele ser el más corto de todos, según que dicen los profetas. Los profetas, entre comillas. Vi al impío fuerte, elevado como el cedro. Pasé y ya no le vi. Volví y ya no lo encontré. Montalvo termina la frase, ahora nos falta que no vuelva. Quiera el santo Dios que esté aquí para ayudarnos. Bueno, usted me hizo una pregunta de la Contraloría. Ya voy con casos concretos. Me dijo, ¿cuánto es la corrupción detectada por Contraloría? Eso está en la prensa. Hondos y Lirondos salieron los dos, un ex fiscal y el actual Contralor, que por alguna razón ha durado 10 años. Qué rarito, ¿no?, que en este gobierno haya durado 10 años. ¿Qué favores habrá hecho para que le hayan permitido estar 10 años? Bueno, el actual Contralor, que ha durado 10 años, De y un anterior Patriótica era del grupo Claro, de sociedad. ¿Qué arreglo hubo por ahí? No tengo la menor idea. Ya se sabrá cuando haya libertad en este país. Pero él y el anterior fiscal, anterior a Galo Chiriboga, ratificado por Galo Chiriboga, salieron, los tres, digamos, a decir que sí han detectado actos de corrupción en el régimen. Y dieron una cifra, que el total de actos de corrupción asciende a $650 millones. El pueblo que no tiene una calculadora en la mano, 600, qué barbaridad, se han jalado $650 millones. 650 millones es el 0,00001 de los $300.000 millones que han gastado. 650 y de ahí no llega ni siquiera a 1,000. 60.000 millones de dólares. Eso me parece que ha dicho el Andrés Páez, me dijo usted, ¿no? Sí. Bueno, yo digo 6,000, el Andrés 60,000, ya vamos a ver quién tiene razón. Que si la tiene él, más grave todavía. Bueno, 650 millones es una cosa de chiste, porque además dijeron después que ya han logrado desvanecer en los juicios la mitad, y que solo queda la mitad. Entonces yo le digo al Contralor, yo le digo al fiscal actual, yo le digo al presidente de la Corporación Financiera Nacional, a los que me sucedieron, le digo al presidente de la República, al vicepresidente, a la presidenta de la Asamblea, a los superintendentes de bancos, a todos los que tienen el poder en este momento, ¿cómo es posible que solamente el caso que yo denuncié al país, porque fui yo el que hizo la investigación con las firmas de todos los funcionarios serios que la corporación tenía cuando yo manejé esa institución, solamente lo de la corporación ascendía a más del doble de lo que ellos han denunciado para todo el sector público, porque solo este caso era $1,178 millones. 1,178 es prácticamente el doble de los 650 que dicen ellos, porque aquí no metieron el tema de la corporación. El tema de la corporación está documentado, se lo entregué yo personalmente al fiscal, al presidente de la Corte Suprema y al Contralor. Y obviamente al superintendente de bancos, porque era el auditor natural de la CFE. Todos ellos sabían que en la corporación hubo un desfalco de $1,178 millones detectado al segundo mes del gobierno de Correa, de un suceso acaecido en la época del feriado bancario, y que obviamente nos correspondía a nosotros investigar, demandar, seguir los juicios, sancionar y sobre todo recuperar el dinero. Eso fue lo que yo hice, denuncié, pedí que se investigue, el presidente sabía, llegué a todas las instancias hasta que salí. Y ya la gente se enterará algún día por qué yo salí. Porque dije los nombres de los principales responsables de quienes hicieron. Uno de ellos era íntimo amigo del señor presidente, amigo de juventud y hasta de niñez. Amigo de juventud y de niñez, y ahora en la partidocracia fue factotum de la democracia, en todo el manejo de las empresas azucareras y de negocios por ahí que la corporación prestaba. El presidente del directorio pasó por otros oficios, hombre que estuvo en 2, 3 gobiernos, también en el actual, y el gobierno, en lugar de establecer... ¿El economista Barrera no ha tenido la posibilidad de hacerle conocer de todo esto al país?
El libro está publicado, Fernando Villavicencio y Cleves Jiménez. Era un hombre Alfonso muy nítido. Era un hombre amigo mío, Fantástico, respetabilísimo, sí. pero por supuesto que sí. No le conozco a la señora que está ahí ahora, pero Es también la es hija. corresponsable porque cuando yo estuve allí, yo sí pretendí recuperar ese dinero, llevé el asunto al directorio, es la primera vez que lo digo, y tengo autorización hasta ahora por escrito del directorio que me obligaba a mí a recuperar ese dinero. En ese directorio estuvieron ministros de Correa, y Correa sabía porque yo estaba presidiendo la corporación y yo le entregué a él toda la información. Mi pregunta es, ¿sabía quiénes eran? Él le calificó a uno de los dos actores después como pillastre. Yo hubiera dicho pillastre, pero en cuencano se dice mejor pillastre. Uno de los dos era pillastre, pero el más responsable era el jefe de él con el quien hicieron los decretos y se sacaron de la corporación en contante y sonante 1.178 millones de dólares, el doble de lo que ahora se dice que hay. Bueno, la pregunta es, ¿sabía el presidente quién eran los pillastres? ¿Por qué le pusieron a los pillastres en altos cargos públicos? ¿Por qué gobernaron el Banco Central, el fideicomiso, no más impunidad? ¿Quiénes eran estos señores? Ahora he venido, como usted ve, tranquilito, solamente estoy haciendo las preguntas. Y si usted sabía por qué los nombró, y si usted sabía por qué no siguió las acciones judiciales, y si usted sabía por qué compró EQ2 con certificados de depósitos reprogramados que ya en varios años antes habían sido declarados nulos por un tribunal, el máximo tribunal constitucional los declaró nulos y por tanto yo lo que tenía que hacer es entregar eso a los que se sacaron la plata, es decir, devuélvame la plata, se podía recuperar. ¿Qué hizo con esos CDRs del actual presidente de la República? ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Estoy haciendo las preguntas. Estamos iniciando una jornada cívica. Yo, evidentemente, igual que todo profesional que se precia de ser tal y que le preocupa el país, tiene que decir las cosas ahora. Ahora que se inician las campañas, ¿cuáles van a ser los candidatos que van a hacer conocer estas preguntitas que hago? Porque el presidente Correa no lo va a decir nunca. Aquí no va a salir el asesor jurídico a explicar el tema porque es inexplicable, porque ellos están inmersos en un acto de corrupción, seguramente el más grave, no solo en valor, sino en la forma como se hizo, porque durante 10 años no movieron Economista, nada. me temo que no hay candidato que esclarezca estos hechos. Bueno, pues si no hay candidato, yo convoco a mis colegas economistas, que son seguramente los que más información directa tenemos de estos temas, a que nos juntemos independientemente de su ideología, porque en mi opinión superior a la ideología de las personas está su postura ética. Yo tengo amigos en la derecha que tienen un pasado ético. Yo conozco economistas de centro izquierda y marxistas que tienen una vida impoluta. Dicho sea de paso, yo en lo personal, a los 3 candidatos que están todavía, 2 de derecha y 1 de centro izquierda, me parece que son grandes ecuatorianos, que realmente son muy respetables y que, en mi opinión, tienen derecho a ocupar el solio presidencial obviamente con respetabilidad. Pero no es suficiente, en mi opinión, hablar de que vamos a recuperar la democracia, no es suficiente decir que las familias van a ser las protegidas, no es suficiente decir que se arregla la economía o que va a haber justicia con Las libertad. libertades, sí. Un momentito, no es suficiente. Esa es una retórica excelente, detrás de eso algunos La que tienen- batalla contra la pobreza también es Ah, otra expresión reiterativa, pero nada más que eso. Absolutamente. Por ejemplo, las cifras que yo di ayer, dicho sea de paso, me ha llamado tanta gente a respaldar y me han hecho algunas sugerencias. Si usted me permite, voy a canalizar esas sugerencias que me ha hecho la gente en estos Bien. días. ¿Qué tiempo disponemos? 8 minutos. 8 minutos. Tengo una réplica legal. Perfecto. La gente, lo que me fui con mi esposa el fin de semana a Ambato y ahí me pararon en el mercado que nos fuimos a servir unos yapingachos que son una maravilla ahí. Me paraba la gente y me decía, economista, usted habla demasiado rápido. ¿Podría hacer un resumencito de lo que dijo? Sí, lo voy a hacer. El resumencito que dije fue que el verdadero Producto Interno Bruto del país no es para la gente pobre, no es 100.000, sino 45.000 millones. Que 45.000 dividido para 16 millones, tenemos a 2.812 y que el ingreso mensual es $234, que obviamente establece un nivel de pobreza masivo. Me han pedido que hable de una metáfora que utilicé en un canal de televisión de un camioncito, porque me dijo ese camioncito refleja exactamente lo que pasa en el país. Y voy a repetirlo.
Correa accedió al poder subido a una pequeña camioneta destartalada que los grupos sociales le pusieron allí para que llegue al poder, y gracias al apoyo de a todos los que traicionó después, al MPD, a Pachacuti, obviamente dije a los maestros, a todos los grupos sociales, a los propios, afiliados al Seguro Social, a los jubilados, a todos los que en esa camionetita subieron al poder a Correa. Correa, llegado al poder, les bajó de la camioneta a la gente pobre, les quitó la camioneta, se fue llevando la camioneta, y en el gobierno ya cambió esa camioneta por una mejor que le dieron los chinos, que era un camioncito de 2.000 centímetros cúbicos, 120 caballos de fuerza, y a esa camioneta se subieron 125 grandes consorcios privados, monopólicos, se subieron los nuevos ricos de toda la corrupción en las refinerías, en los proyectos hidroeléctricos, que ya he dicho, que es enorme. Bueno, pues se subieron con todos esos grupos. Estos están desesperados por la fiscalización. Obvio. Todos los contratos a dedo, todas las compras públicas. A la gente en las compras públicas dicen que para proteger y cambiar la matriz productiva, a algunos les dan un mejor precio para que se componga su economía y pueda seguir trabajando. Hay una discreción hasta de los mandos medios que le dan más precio al uno y le compran con mayor valor a unos que a otros. Bueno, la corrupción es masiva. Entonces, yo dije que obviamente se gastaron toda la plata, los subsidios que han dado, 40.000 millones de dólares a la gente rica, que ya era suficientemente rica, mientras al pueblo le dieron 5.000, 50 dolaritos mensuales, y obviamente la relación es subsidios a los ricos, 8, a los pobres, 1. Todo esto configura un manejo económico corrupto, porque al haber hecho un modelo desequilibrado al arbitrio del Führer, evidentemente no podía haber consistencia, ni podía haber cambio de la matriz productiva, ni podía haber habido nada bueno. Entonces, ya gastada la plata en un momento determinado, empezó a desacelerarse la economía del 4 al 3 al 2, 1%. Antes de que baje el precio del petróleo, la economía ya estaba en franca caída libre, hasta que baje el precio del petróleo y termina la cosa grave, porque ahora estamos en crecimiento negativo, es decir, en recesión. Ahora producimos menos que antes y por tanto el pastel que nos toca a los ecuatorianos, el pedacito del pastel es cada vez menor. Bueno, entonces, el carrito ya de fabricación china, como es obvio, se fundió la máquina, pues ya no funcionan los pistones. Y como no funcionan los pistones porque el comandante en jefe quiere acelerar y el auto retrocede, se va para atrás, sobre todo en las cuestas. Y al irse para atrás, el Producto Interno Per Cápita de cada ecuatoriano disminuye más y más y más. Entonces, esa es la deuda del carrito, que sale el gobernante a decir que ya empieza la recuperación, y ya va a ver que en la campaña de Lenín Moreno van a hablar de la recuperación que en este semestre ha habido, y que él va a seguir la recuperación. Lo que está haciendo es, para llegar a mayo y ayudarle a su sucesor del Führer, le va a ayudar pidiendo a los fabricantes chinos que le manden unos chinitos con un poquito de plata de deuda, un poquito por aquí, un poquito por acá, anda con el sombrero, que los chinitos, los filipinos les presten plata, y que vengan, o los tailandeses acá, y con deuda le ayuden a empujar el auto. La deuda no sirve nada más que para que empuje el auto, y como es un auto que empuja la fuerza de las personas, por más chinitos que sean y por muchos que vengan a empujar el auto con su fuerza física, nunca podrán llevar a una aceleración, a un desarrollo económico de recuperación del 3, del 4, del 5%. En sus mejores épocas, cuando el auto funcionaba, el Ecuador tenía un Producto Interno Bruto per cápita que estaba de la mitad para abajo en la escala latinoamericana. Hoy estamos volviendo a los niveles tradicionales de pobreza absoluta en la escala latinoamericana, en los últimos niveles. Esa es la verdad, esa es la economía. Y esto va a tener que explicarse al señor Moreno. ¿Cómo puedo yo creer en Moreno? Como dijo ahora un candidato presidencial, es un buen tipo. A mí no me es suficiente que sea un buen tipo. También algunos ministros como Ricardo Patiño también era un buen tipo cuando yo lo conocí. Sí. Ahora es un obediente y no deliberante en este gobierno, por decirlo suave. Y por tanto todos han cambiado y han sido copartícipes de la gran corrupción de este gobierno, pero por favor, y lo mismo digo del ex vicepresidente, que él estaba en otro país, si solamente 2 años le han mandado becado a Suiza, y los años anteriores, él no era altísima figura, sabía o no de mi denuncia de la corporación. El señor Moreno, como una especie de compromiso con su electorado.
No, es una tragedia. Las primeras declaraciones de él no pueden haber sido más desafortunadas, sospechosas y graves. Yo entender de que el Ecuador no llega todavía. Pero usted no le puede precisar, señor Moreno, usted está en obligación mañana mismo que arriba en el periplo ya final previa a su candidatura, tiene que precisarle al país estas consideraciones. Y las podría mencionar si es tan amable, economista Valencia. Como es obvio, aquí tiene que haber un cambio en 180 grados de la política económica, que no ha habido política económica, ha sido política del Führer. ¿Y qué significa un recambio o un cambio rotundo de 180 grados? Un cambio rotundo de 180 grados significa que primero tiene que arreglar la situación fiscal, por ahí tiene que empezar, de tal manera que se elimine miles de millones de dólares anuales que se han gastado en obras superfluas, en pagos superfluos, en obras faraónicas que no sirven para nada, suprimir todo eso de un tajo, sin votar a la gente que trabaja en salud, que trabaja en educación y a policía, porque esos sí son indispensables, obviamente las Fuerzas Armadas, a quien de paso aprovecho la oportunidad para dar a toda la institución de las Fuerzas Armadas mi respaldo ante los ataques del gobierno actual, porque ahora ya quiere desunir también, ya no solo a los sindicatos, ya no solo a los grupos sociales, sino también a las Fuerzas Armadas, para hacer lo que Mannheim, el historiador alemán que cité, pueda él gobernar con los adláteres que todavía quedan en algunas instituciones. Bueno, tiene que corregir todo eso y bajando grandemente el gasto público en el sector público no financiero, todo ese ahorro de gasto puede eliminar varios de los impuestos nocivos, porque varios de esos impuestos afectan a la gente pobre. Qué pena. El actual vicepresidente Correa dijo que destina más plata a la deuda que a lo social, escribe Martín Pallares. Pero claro, si yo ya dije también aquí el otro día. Así fue. Aquí no es que la vida antes que la deuda, aquí es primero la deuda antes que la vida. Y en consecuencia tiene que recuperar la situación fiscal. Al recuperar la situación fiscal y bajar la demanda de bienes importados, empieza a recuperar inmediatamente la Reserva Monetaria Internacional. Evidentemente tienen que venir capitales de afuera, tiene que venir una gran refinanciación de la deuda externa, con tasas no del chulco de usura como este gobierno ha hecho, sino con tasas de mercado que sean competitivas, de tal manera que se bajen los déficits fiscales, la gente ya no pague impuestos y además se llene la Reserva Monetaria Internacional de divisas para proteger la dolarización. Si no se protege la dolarización, que ahora está totalmente desprotegida, aquí la salida del dólar es inminente, como lo dijo un grupo de estrategia que usted leyó el otro día aquí, que hay gente que piensa que el dilema del país para el señor Moreno, o salimos de la dolarización o entramos y agravamos la recesión. Ambos espeluznantes escenarios. Yo personalmente creo que hay otros. Estoy seguro que los candidatos que están ahora ya en contienda, 2 de la derecha y 1 de centro izquierda, sí saben y tienen asesores para hacer esto. Lo que pasa es que no les he escuchado. Y obviamente la campaña les queremos escuchar, pero para mí más importante que decir que se va a reordenar la economía y que se va a corregir las finanzas públicas es cómo vamos a hacer que nuestra gente ahora tenga un poquito más de poder de compra, y eso solo se hace en el corto plazo bajando los impuestos radicalmente y fortaleciendo la moneda para que el patrimonio de la gente no vaya para abajo. Economista, muchísimas gracias por su gentileza de habernos permitido aprovecharle en 2 instancias, casi a día seguido. Nos quedan, no obstante, cualquier cantidad de inquietudes que lo dejamos, ojalá, para un periodo corto de bienvenida que le tributaremos como siempre. Muchas gracias al economista Eduardo Valencia. Ahora hay un derecho de réplica.